en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Esta es una historia bastante conocida por todos nosotros, pero creo que es adecuada para el día de hoy que estamos hablando. ¿Estamos hablando de qué? A ver, recuérdenme porque ya se me olvidó. ¿De qué estamos hablando? ¿Eh? Del Señor Jesucristo como la piedra angular de nuestra fe. ¿Ok? Entonces vamos aquí al capítulo 5 de, del Evangelio según San Lucas. ¿Ok? Dice ahí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Escuchen, estaba al lado de un lago y la gente encima de él. ¿Por qué? Porque querían oír la palabra de Dios. Dice, entonces vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Creo que es por cuestión de acústica, ¿no? Se fue a la barca y de ahí empezó a hablar hacia la orilla y entonces era una multitud, tenía mayor libertad para no estar tan apretado, pero al mismo tiempo para poder compartir lo que él enseñaba, dice, porque estaban ahí para oír. ¿Qué dice que quieran oír? La palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivimos. Entonces ellos estaban ahí, querían oírla. Entonces dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escuchen la respuesta de Simón. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, ¿cómo le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Cómo le dijo ahora? Señor. O sea, primero le dijo maestro. Y eso es significativo. Un maestro es una persona que tiene una capacidad para transmitir conocimientos, es una persona que ha desarrollado habilidades y que puede impartirle a alguien instrucción acerca de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que él miraba cuando estuvo escuchando la palabra de Dios, eso es lo que Pedro miró en Jesús. Maestro, dijo maestro. Aunque yo he estado toda la noche pescando y no he pescado nada, pero como tú eres el maestro, entonces como tal voy a echar las redes. Entonces él fue y echó las redes, ¿no? Toda la noche no había pescado nada. Ahora el Señor le dice, echa las redes y dice que las echa y no sé si te ha pasado que algunas veces quieres levantar algo que está bien pesado. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Como que te vas de cabeza, ¿no? Porque quieres agarrar, ¡ay! Bueno, pues dice que cuando echó las redes y las quiso sacar se hundían. Ay, se estaban hundiendo. Entonces le hicieron señas a la segunda barca, porque había dos, y aquellos vinieron a ayudarle. Y después de que llegaron, entre los dos, llevaron los peces y la barca hasta la orilla, repletas. Entonces dice ahí que cuando llega Pedro y lo ve al Señor, le dice de rodillas, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y miren lo que pasó ahí. Dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Eh, este mes estamos hablando de la importancia de conocer al Señor Jesucristo. Es una realidad que muchas veces pensamos que conocemos acerca de Jesús o que conocemos a Jesús. Y la verdad es que somos totalmente ignorantes acerca de quién es Jesucristo. Totalmente ignorantes. Las personas que estudian la Biblia minuciosamente dicen que hay 300 profecías, aproximadamente 300 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren al Señor Jesucristo como el Mesías. 300. Y dice que las 300 fueron cumplidas por el Señor. Hablábamos hace unos días de que el Señor Jesús nació en Judea. Perdón, en Belén. Sí, en Belén de Judea. Ok, nació en Belén, pero se crió en Nazaret, cumpliendo una profecía. Amén. Que de Belén iba a venir el Salvador. Entonces, él fue cumpliendo cada una de esas profecías. Y sin embargo, mucha gente al día de hoy desconoce la labor que vino a hacer el Señor Jesucristo. Hay muchas personas que le han otorgado al Señor Jesús un título como de maestro. Ay, es un maestro. Un título de revolucionario. No, es que él vino a revolucionar las cosas. Le han dado títulos así como de un gran iluminado. Y tienen conceptos variados de quién es el Señor Jesús. Pero la Biblia nos dice que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, o en otras palabras, Dios hecho carne para venir y acabar con el problema más grave, más terrible que tiene la humanidad. Y el problema que tenemos todos los seres humanos es que desde que nacemos estamos condenados a morir. Amén. Y sin la fe en el Señor Jesucristo, desconociendo su trabajo, su obra en esta tierra, entonces nosotros estamos en un problema grave porque esa muerte puede ser la antesala de una muerte eterna. Podemos morir e irnos a una eternidad sin Dios. O podemos morir e irnos a una eternidad con Dios. Dios, en su gracia, en su amor, en su autoridad, en su señorío, al saber con su presciencia, con su entendimiento de todas las cosas, entendiendo que el hombre podía haber pecado en el huerto del Edén, preparó un plan para salvarnos antes de la fundación del mundo. Amén. Él preparó un plan para que nosotros pudiéramos ser salvados o rescatados de una vida eterna o para una vida eterna con Dios. Antes de eso vamos a estar aquí en este mundo. Y en este mundo vamos a vivir, pero un día vamos a morir, todos. Alguien dice que cada día que vivimos es un día que morimos, ¿no? Así que hoy decimos, aquí estamos y ya nos quedan menos días de vida. Cuando termine el día de hoy, ya se nos gastó este día. Y si no lo vivimos correctamente, pues va a ser un desperdicio. Y para poderlo vivir correctamente necesitamos saber quién es el Señor Jesucristo. De otra manera vamos a desperdiciar nuestras vidas. Amén. El Evangelio según San Juan en el capítulo 1 nos dice precisamente cómo fue que la solución para el problema del pecado en el hombre se llevó a cabo por el Señor Jesucristo.
Juan 1:29 en adelante dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no lo conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Cordero de Dios, dice ahí, que quita el pecado del mundo. El problema que surgió en el huerto del Edén fue que el hombre pecó contra Dios. Y al pecar contra Dios vino la muerte. La muerte quiere decir la separación. Todos los seres humanos cuando nacemos separados de Dios. Todos. No hay nadie. No. Yo ahorita en este tiempo he tenido la bendición que tengo 2 nietos chiquitos. Y tú los ves y dices, son unos angelitos. Y mira nada más, qué cosa tan más bella, tan más hermosa. Ya son bien necios, hermano. Ya, no, al asilo que está allá, ¿cuál es el nombre, su segundo nombre, hermano? Jocabed, a la Jocabed. ¿Cuántos meses tiene Jocabed, hermano? ¿Cuántos meses tiene? 8 meses, no, es un ángel. No, uno la ve con sus peinaditos así, dice, no, ¿qué sí? Traen movidos a la mamá, al papá, a los hermanos de la iglesia, a todo mundo. Y con eso de que ya le salió su primera bujita, olvídense, ya tiene sus dientitos. Y son tan chiquitos y los vemos tan inofensivos y tan lindos y tan bellos y tan así, pero ya traen un potencial de, de rebelión en sus vidas. Que tú le dices, no hagas esto y parece que le dices, hazlo. Siéntate y párate. Y ahora come y no come. Y toma y escupe. Así estamos hechos. Tenemos el pecado. Y ese pecado, desgraciadamente, mientras más vamos viviendo en este mundo, se empieza a potencializar más y más y más. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de eso. Pero el Señor Jesucristo vino, dice el capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, eh, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que nosotros entendemos que el verbo de Dios, Jesucristo, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, se manifestó, amén. Y el apóstol y Juan, el Bautista dice, yo no sabía quién era, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas que viene el Espíritu Santo, Él es. Y yo doy testimonio de que Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Me oyes? El apóstol Pedro dice, él nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, este Jesús, versículos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es muy importante. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos miente. Y dice que la piedra
que los edificadores desecharon, es decir, la gente de Israel no aceptó que Jesucristo era el Mesías. Bueno, no todos, porque los primeros cristianos eran israelitas, ¿no? Todos ellos. Se dice que a los primeros años había como 12,000 cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Los primeros años de la fe cristiana. Después ya se extendió a todo el mundo y arrasó con el mundo conocido la fe en Jesucristo. Porque Él es la respuesta. Dice, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Así que eso es lo más relevante para nosotros el día de hoy. No existe ninguna manera en la que nosotros nos podamos escapar de un juicio eterno o de una vida o de una o que cuando muramos nos vayamos fuera de Dios a una separación eterna, excepto por el ministerio, la obra y la gracia del Señor Jesucristo, que muere en esa cruz pagando por nuestros pecados. A ver, algunas veces nosotros pensamos que morir en una cruz fue algo que tomó por sorpresa al Señor, pero no fue así. No fue así. Él mismo dijo, ¿sabes qué? Yo no, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo el poder para poner mi vida y poder volverla a tomar. Yo pongo mi vida por vosotros. Amén. Hemos dicho en esos días anteriores que cuando vinieron a buscarle al Señor, dice la Biblia que lo vinieron a buscar ya en la noche, entrada la noche. Ya habían cenado, ya habían pasado muchas cosas, se habían ido a un huerto. Amén. Y cuando llegaron ahí, para identificarlo, el que lo había traicionado, que se llamaba Judas, dijo, al que yo besare, ese es, prendedle. Amén. Es decir, estaba en una situación en donde él podía haberse escabullido. Pero vienen a buscarlo, ¿y quién creen que es el primero que sale a preguntarles a quién buscan? Él mismo. ¿A quién buscan? Y dicen, venían con palos y con piedras. ¿A quién buscan? Y dice, buscamos a Jesús de Nazaret. Y dice, pues yo soy. Y cuando dice yo soy, se caen todos y salen ahí. Entonces después recapacitan o sea, reconsideran y lo atrapan y lo llevan para la crucifixión. Amén. Él no huyó. Él no dijo, no, pues a ver, Pedro, tú dile que puedes hoy. Y ahorita mientras me escapo, hermano, moverse en un huerto en la noche, escaparse, o sea, ¿no crees que iban a sacar sus lámparas y decir, ¿dónde está Jesús? O sea, él se pudo haber escapado, pero fácil. Él entregó su vida, él vino. El propósito de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra lo tenemos que entender como la cruz del Calvario. Él vino para pagar el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Nadie vino y le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a matar. No, dice la Escritura que cuando llegó el día en el que él iba a ser recibido arriba, él afirmó su rostro y dijo, vamos. No dijo, ay, es que voy a ser recibido, ay, qué miedo, qué temor. No, hubo un momento en donde él estaba enfrentando una situación complicada entre su carne y su divinidad. Él estaba enfrentando un conflicto. Su carne le decía, a lo mejor no, si puedes, Padre, pasa de mí esta copa, pero su espíritu dice, no, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él se somete a la voluntad de Dios. Amén. Y dice la Biblia en el libro de Filipenses, vamos rápido ahí, Filipenses, en el capítulo 2. Aleluya. ¿Cuántos me están siguiendo? Jesús vino a este mundo a entregar su vida. La razón por la que él vino a esta tierra fue a entregar su vida y pagar el precio de nuestros pecados. Fue hecho maldito por nosotros, porque todo el que es colgado de un madero es maldito. Y dejó un símbolo para toda la eternidad, la cruz. ¿A quién se le ocurre que un instrumento de muerte, que un instrumento de tortura, que un instrumento de
¿cuál es la palabra? Cuando le quieren dar escarmiento a alguien, ahora sea el símbolo del cristianismo. En todas partes, en todos momentos, en todos lugares. Cuando uno ve una cruz, inmediatamente viene la idea, ah, Jesucristo. Ah, Él es el que murió por nosotros. Entonces dice Filipenses 2, el versículo 5, el versículo 6, dice que, bueno, el 5 dice que tengamos el sentir que tuvo Cristo. Y vean lo que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Amén? Es decir, o sea, él no dijo, pues voy a morir, no, mejor no, y se hizo el desobediente. Él no dijo, ay, tengo que morir ay, y por Judas, que es de lo peor, y por Pedro, que es un mete la pata, y por todos, gloria a Dios. Amén. Cuando hablan de Judas, uno dice, ay, ese Judas, qué feo es, pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos mucho de Judas en nuestras vidas? O de Pedro, mete la pata. ¿Cuántos son mete la pata aquí? Ah, yo soy cristianos bomberos, le dicen algunos. ¿Por qué? Porque cuando no la riegan, se queman. Meros, así somos muchas veces. Amén. Pero el Señor murió por nosotros, pagó por nuestros pecados. Su gracia se extendió sobre nuestras vidas. Aleluya. Y dice ahí, después de esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, lo que yo pretendo a partir de esta mañana es que lo que el Señor quiere es ser el Señor de tu vida. Él no quiere ser el maestro de tu vida. Él no quiere ser el revolucionario de nuestras vidas y de tu vida. Él quiere ser el Señor de la vida de cada uno de nosotros. El Señor quiere decir el que gobierna. El Señor quiere decir el que ordena. El Señor quiere decir la autoridad suprema de nuestras vidas. Amén. Así que no fue casualidad, no fue casualidad que el Señor Jesucristo iba caminando por ahí, por ese lago, y mientras caminaba en ese lago, la gente lo estaba apachurrando y se encuentra a esas dos barcas y dijo, ay, de Tim Marín, de doping, bueno, no. Él agarra y dice, a ver tú, muchacho, préstame tu barca, porque está eso vuela. Cuando dijo, ¿me la das? ¿Me la presta? Sí, se la prestó. Dijo, aléjala un poco, y la alejó. Y desde ahí el Señor empezó a hablar. ¿Qué venía a hacer la gente? A escuchar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Compartir la palabra de Dios. Y mientras estaban todos ahí escuchando lo que estamos hoy hablando, la palabra de Dios, que el Cordero de Dios, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Eso fue. Él estaba hablando acerca de esto. Así que Pedro, cuando escucha que es el Señor, pues le presta la barca, y después el Señor se acerca y le dice, Pedro, ahora métete adentro del mar, boga mar adentro, y más o menos a cierta distancia avienta las redes.
Entonces Pedro, que había escuchado la palabra, escúchame esto, es muy importante, es muy relevante. Pedro escuchó la palabra y dijo, este es un maestro, este sabe lo que dice, es una persona capacitada para dar consejos o para decirnos cosas. Entonces le dijo, mira, toda la noche he estado pescando. Los pescadores pescan de noche porque en el día los peces alcanzan a ver la sombra de las cosas que hay arriba, y entonces no se acercan a la superficie de las aguas. Andan por allá y se dan cuenta y entonces se esconden. Entonces dices, toda la noche, Señor, hemos estado tratando y no hemos agarrado un pez. Pero porque tú lo dices, maestro, porque tú lo dices, maestro, porque he estado escuchando la palabra, cómo la compartes, entonces por esa razón dice, voy a meterme. Y una vez que se mete, amén, avienta las redes y a la hora de sacarlas ya no las puede sacar. Jala las redes y la barca se hundía. Entonces dice, ¿se acuerdan que eran dos barcas? Entonces dice, hey, ustedes vengan para acá. Y entre las dos barcas, sacan esas redes y llegan a la presencia del Señor que estaba ahí en la orilla. Él estaba ahí esperándolos. ¿Por qué no se fue? ¿Tú sabes dónde quedó la multitud después de que él terminó de hablar? Pues quién sabe, ya, pues ya terminó, vámonos. Pero él estaba ahí esperándonos. Pedro, y cuando regresa Pedro, entonces él le dice, Pedro lo ve y se tira a sus pies, de rodillas, se arrodilla delante de él. Ya no es el maestro, ahora es el Señor. Ahora es el que tiene el poder para perdonarnos nuestros pecados. El único en el cual podemos ser salvos. A través de la única persona que podemos aspirar a una eternidad con Dios. Cuando Dios le da al Señor Jesucristo la autoridad sobre nuestras vidas, entonces la muerte ya no es para nosotros una situación de temor, sino de esperanza, de esperanza. Este mismo apóstol Pedro que escribió que dijo estas palabras, Señor, Señor, mi Señor, le dijo Señor. Este mismo escribe más adelante, vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3. Estoy terminando. Pedro 1, 3, Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No sé si tengamos la versión NTV, hermana. A ver, póngala, por favor, y la vamos a ver. Primera de Pedro 1:3. Ahorita vamos a ver, esa es otra versión un poquito más accesible a nuestro lenguaje, a nuestros. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia, que hemos nacido de nuevo para que, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, una herencia que no puede cambiarse ni deteriorarse. Amén. Dígale, loco. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada. ¿Cuándo? En el día final, a fin de que todos la vean. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas, las cosas cambian.
No es que, pues él es un iluminado. No, él es el de la religión. No, él es la persona esta de la que habla. No, 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 no. Él es mi Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Él es mi Señor. Él vino a este mundo. Cumplió multitud de profecías. Entregó su vida. No vino a este mundo para solamente hacerse sentir que alguien que vino a entregar su vida por ti y por mí. Cuando nosotros, cuando nosotros, cuando nosotros caemos de rodillas ante Él, porque reconocemos nuestra condición de pecadores. Cuando nosotros ya no es un ser lejano, cuando para nosotros el Señor Jesucristo no es un revolucionario, sino es el Mesías, el que quita mi pecado, el que perdona mi iniquidad, el que sana mis dolencias, el que me da una herencia eterna. Amén. El que entregó su vida, no se la quitaron. Amén. Él no dijo, ay, me van a quitar la vida, él la entregó. Ese era su propósito, perdonarnos. Y el Padre lo recibió, y desde que lo recibe, lo resucita. Y la resurrección es la muestra. Hace 8 días, domingo, ¿se acuerdan que era domingo de qué? Domingo de la resurrección. Hace 8 días estábamos aquí celebrando eso en la parte occidental. No, pero Él no resucitó hace 8 días, Él resucitó hace un chorro de años. Y cuando viene a nuestras vidas y nace en nuestros corazones, nos da una forma y una manera distinta de vivir, porque ahora Él va a ser nuestro Señor. Ya no voy a seguir viviendo de acuerdo a mis conceptos. La Biblia dice, apóyate en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Confía en Él y Él enderezará tus pasos. Amén. Quiero terminar con este salmo que el Señor me dio. Es el Salmo 40. Hay mucha gente que vive en ese tiempo y no conoce a Dios, no conoce a Jesús. Jesús es un desconocido. Salmo 40 dice, póngalo en la versión que tengan. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo recuerdo cuando empezamos a ver la palabra de Dios, leímos este salmo, ¿no? Y dice, Él oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Algunas veces nosotros no nos sentimos tan desesperados, pero otras veces nos sentimos totalmente sin esperanza de nada. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿A dónde voy a ir? ¿De qué me voy a agarrar? ¿Qué me va a sostener? ¿Cuál va a ser la fuerza que me va a guiar? ¿Qué es? Y dice, se inclinó hacia mí. Se inclina y nos saca de ese pozo y nos pone sobre la peña. ¿Quién es la peña? Jesucristo, la roca. Y endereza nuestros pies. Y luego pone en nuestra boca
esos cánticos que estábamos cantando hace ratito. Aleluya, glorioso intercambio, que en esa cruz Él me impartió esa paz, esa vida, y no me acuerdo más cómo va, pero es un glorioso intercambio. Amén. Que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo. Amén. Estábamos perdidos, pero no es para que le echemos porras, no es para que le digamos, maestro, qué bueno eres tú, no es para que le digamos, Señor, gobierna mi vida, Señor, toma el control de lo que tenga yo que hacer, endereza mis pasos, ponme sobre la peña. Así que vamos a cerrar los ojos. Yo quiero que los hermanos músicos vengan para acá. Hay una alabanza bien preciosa también que dice, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo me sacó del Edén. Mi orgullo me sacó de la presencia de Dios. Pero su humildad, la humildad del Señor, que siendo hombre, que siendo, perdón, Dios, se convirtió en hombre para que en esa decisión pudiera a nosotros sacarnos de la condición en la que vivíamos. Claro que a lo mejor tú dices, pero si yo no soy tan pecador, hay otros más pecadores. Yo les decía a los hermanos que estaban hoy tomando el curso para bautizos, ¿sabes cuántos pecados cometieron Adán y Eva? ¿Sabes qué tan graves fueron? Se comieron una fruta, una. Dudaron de Dios, claro, le creyeron al diablo y desobedecieron comiendo una fruta. No fue algo terrible, no fue algo escandaloso, mejor dicho, no fue algo, uff, qué barbaridad. Estos hombres hicieron, quién sabe, que todos los animales y todo el reino animal y todos se convirtiera en contra de Dios. No, 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 solamente comieron. A veces decimos, ay, yo no soy tan malo como aquel es más malote, y yo soy un solo pecado. Nos manda a una condición alejados de Dios, de muerte espiritual. El fariseo se sentía que, que realmente Jesucristo no había hecho grandes cosas, pues no le había perdonado tantas cosas. Pero la mujer que se aventó a sus pies dijo, Señor, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras perdonado, no me hubieras rescatado? ¿Dónde estaría ahora? Y se tiró a sus pies y empezó a besarlo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. En esta noche, en esta tarde, perdón, lo que Dios quiere es que Jesucristo sea tu Señor. Lo que estamos buscando es que eso sea Él para tu Señor, el que gobierna tu vida, el que te dice es por aquí. Hay algunos aquí que ya lo experimentaron. Hay algunos aquí que dicen, sí, Señor, mi vida estaba a la deriva. No tenía paz, no tenía rumbo, pero cuando te conocí, me sacaste del pozo de la desesperación y me pusiste en la roca y me has dado un cántico nuevo. Me has ayudado. Hermanos, ser cristiano no es asistir un día a la iglesia. Ser cristiano no es cantar alabanzas. Ser cristiano es hacer al Señor Jesucristo nuestro Señor. Que Él diga la última palabra en nuestras vidas. La última palabra. Sabiendo que su voluntad es buena. Aleluya. Él no va a darnos nada o a pedirnos nada que pueda ir en contra de nuestra libertad, de nuestra capacidad de ser
autónomos en nuestras decisiones. Así que mientras cantamos esta alabanza, que es una preciosa alabanza, y tú estás aquí y cierras tus ojos, ¿por qué no cierras tus ojos y meditas un poco en estas palabras que hemos hablado?